y que pueden tener, por su complejidad a veces, puede quedar dificultades, y muchas veces estos pacientes se complementa la valoración con la realización de una angiotomografía, que es importante valorar los dos sectores, el arterial y el venoso también, porque las lesiones venosas pueden verse asociadas a la lesión arterial, como explicábamos la vez pasada. Bien. En la presentación vamos a repasar algunos conceptos y traigo algunas otras entidades de urgencias vasculares periféricas no traumáticas, como es la oclusión arterial aguda, y si me da tiempo voy a ver algo de trombosis venosa profunda al final, pero no creo que me dé el tiempo, quiero centrarme mucho en lo arterial. Bueno, en este cuadro resumo un poco lo que decíamos, cuáles son las limitaciones en estos pacientes, los traumatizados y los no, pacientes que tengan yeso, o pacientes que tengan edema importante en los miembros inferiores, o obesos en donde el panículo es mayor. Ahí quizás en ese tipo de pacientes necesitamos pasar de un transductor lineal a un transductor convexo, porque el paquete femoral, sobre todo en el sector del tercio distal, en el hunter, se nos pierde, y a veces tenemos que usar un convexo, o porque el paciente presenta un hematoma importante, y entonces el paquete vascular queda más retirado y más alejado de la piel, y entonces está bueno también pasar a un convexo. Por ejemplo, paciente con un hematoma en la región inguinal, que es muy habitual que también los veamos acá, luego un cateterismo, que tengan grandes hematomas en la región inguinal, a veces está bueno explorarlos con el traductor lineal y pasar después al convexo. Los pacientes que tienen arteriopatía importante o que son diabéticos con importantes calcificaciones parietales, y la sensibilidad del Doppler, que disminuye en los miembros inferiores, en los ejes distales, por el menor tamaño, pero en realidad esa limitación prácticamente con los equipos actuales no es realmente una limitación. También depende mucho del entrenamiento, a veces, esa baja sensibilidad, ¿no? Y las ventajas, que son estudios que se pueden hacer con el paciente en el EMSO, en emergencia, y no es necesario trasladar al paciente. Y da información, el Doppler da información anatómica y además funcional, y ve el estado hemodinámico. Y otra limitación que está puesta ahí, que es real también, es que a veces es difícil explorar el sector aortoilíaco cuando tiene importante interposición gaseosa. Pero muchas veces tenemos que ir a completar la valoración del sector aortoilíaco de acuerdo a los hallazgos que veamos en la femoral común. La oclusión arterial aguda, ¿cómo la definimos? Como una obstrucción aguda del flujo arterial. Y los mecanismos pueden ser que exista una trombosis aguda sobre una lesión ya preexistente, como por ejemplo una placa de ateroma, que produzca una estenosis, o que sea una placa blanda y que se complica con una trombosis sobre esa lesión, o por mecanismo embólico, y hay que ir a buscar la embolia en cavidades cardíacas, o sobre una placa ulcerada, que muchas veces está localizada a nivel del callado aórtico o en la propia aorta, o que embolicen desde un aneurisma, por ejemplo un aneurisma de aorta abdominal o un aneurisma de aorta popliteo, que se desprenden émbolos y van a causar la oclusión arterial aguda. Cuando el mecanismo es por embolia, la embolia se da generalmente en las bifurcaciones, sobre las bifurcaciones, ya sea en el trípode femoral, en la popliteal distal o en el tronco tibio peroneo. La clínica de la oclusión arterial aguda es muy evidente en pacientes que no tienen lesiones arteriales preexistentes, o sea, un paciente joven que aparece con una isquemia aguda, es muy importante el dolor que presenta, las parestesias, la frialdad. Ustedes palpan
enseguida un pie y otro, y el pie de la oclusión arterial aguda está helado, el paciente tiene además lividesis y por supuesto que no se palpan pulsos. Cuando el paciente tiene una oclusión arterial crónica, una arteriopatía obstructiva crónica, y hay un evento agudo sobreagregado, ahí ya la clínica no es tan devastadora. La clínica en pacientes jóvenes con embolias o con trombosis agudas es, realmente el paciente viene muy dolorido con el pie helado, y en cambio el paciente que ya tiene una arteriopatía obstructiva crónica, la oclusión aguda sobre algún sector del árbol arterial que ya desarrolló circulación colateral es mucho menos evidente. Por eso la clínica va a depender del mecanismo. Si es embólico, que generalmente se dan en pacientes que tienen los ejes sanos, justamente es muy grave y es un diagnóstico prácticamente clínico, y va a depender de la existencia o no de circulación colateral. Entonces, los pacientes que tienen una arteriopatía obstructiva crónica, como desarrollaron circulación colateral, la obstrucción aguda de alguno de los ejes no va a ser tan dramática como en el caso de que los ejes sean sanos. La oclusión arterial aguda, ¿cómo la diferencio de la crónica? Bueno, hay algunos elementos que son orientadores. El modo B, el calibre en la oclusión arterial aguda va a estar aumentado, en cambio en la crónica el calibre va a estar disminuido. El trombo en la oclusión arterial aguda es hipo o anecoico, a veces es tan anecoico que puede no verse, y en cambio la crónica ya aumenta la ecogenicidad. En la oclusión aguda, en las dos no se detecta señal Doppler, y la aguda tiene una característica que en el segmento previo a la oclusión hay una señal preoclusiva, porque el flujo viene, golpea sobre el sector que está ocluido, y como no hay desarrollo de circulación colateral, se produce una señal preoclusiva que se las voy a mostrar después en un espectro característico y en un sonido característico. ¿Qué pasa distalmente? Bueno, cuando se produce sobre un eje que está normal, la oclusión aguda, distal a la oclusión, no hay señal Doppler. Los vasos se ven anecoicos porque se llama exangües, o sea, no tienen circulación de flujo porque no hay circulación colateral que los soporte. Sin embargo, en la oclusión crónica los ejes distales pueden tener flujo porque son pacientes que ya tienen una circulación colateral. ¿Cuál es la indicación del Doppler? Bueno, les dije, el diagnóstico es clínico, pero se pide siempre para confirmar la oclusión, la topografía y hasta dónde se extiende, y ver el resto del árbol arterial en vistas a qué tipo de tratamiento se va a realizar. Y la oportunidad, es importante hacer el estudio en las primeras 2 horas, como todo evento isquémico agudo, en cualquier otro territorio, en vistas a preservar la viabilidad del miembro. Y como les pongo ahí, el diagnóstico es clínico. A veces no se espera el Doppler y directamente el paciente va a bloco. Aquí les muestro un caso de una oclusión arterial aguda en un paciente de 65 años que tenía un aneurisma de aorta abdominal ya conocido y que empezó con dolor en el miembro inferior derecho y no tenía pulso. Entonces aquí vemos la arteria poplitea en un eje longitudinal con las capas de la pared vascular. La primera capa refringente es la íntima, la capa que se ve acá hipoecoica es la media, y la tercera capa que se ve aquí es la adventicia, las 3 capas de la pared arterial normal, íntima, media y adventicia. Como ven, es una arteria bastante sana. Y en donde está señalado con flechas, ven que hay un material con una ecogenicidad un poco distinta, pero que es bastante hipoecoico, no tan anecoico como el vaso en este sector, y lo confirman con el Doppler color, que en este caso no lo tengo, porque este caso que pongo acá es de otro paciente. Pero bueno, acá, cuando poníamos la caja de color, veíamos que en este sector había flujo preoclusivo, que después les voy a mostrar cómo es el espectro, y aquí no había flujo por la presencia de este trombo, que era oclusivo total.
bueno, la palabra oclusivo total no me gusta, ya les dije, oclusión es una oclusión completa. El trombo era oclusivo, no se detectaba señal Doppler aquí, y el mecanismo había sido embólico porque el paciente tenía un aneurisma de aorta que embolizó a la poplitea. Y este es otro paciente de 70 años que tenía también un dolor importante en el miembro inferior izquierdo, de aparición brusca, en donde veíamos la femoral común, la femoral profunda, que se ve aquí, y el origen de la femoral superficial. Esto es lo que se llama el trípode femoral en un corte longitudinal. Y aquí vemos señalada por la flecha que el Doppler color se señalaba solamente esta zona permeable y el resto del vaso no tenía vascularización. Y aquí incluso se puede ver esto, que es como una inversión del flujo, porque el flujo viene en este sentido y cuando llega y choca contra el trombo, a veces se ve que pega la vuelta y por eso se ve rojo y azul, porque llega y no puede seguir avanzando, digamos. Y esta también era una oclusión arterial femoral superficial. Como ven, estos dos ejemplos que les pongo son en los lugares donde más frecuentemente se localizan las embolias, que son en las bifurcaciones o en la arteria poplitea o sobre el tronco tibio peroneo. Este es otro paciente que vimos acá en el hospital hace un tiempo, que tenía 60 años y que venía con dolor en el miembro inferior derecho. Aquí ven un corte transversal y otro longitudinal, señalado con la flecha verde, está señalada la arteria, y con Doppler color en azul está la vena permeable. Vena y arteria femoral superficial. Esta era la femoral superficial. La vena permeable, esto está muy bueno, que ustedes se den cuenta de que en un corte, no se fijen en el color tanto en el transversal, fíjense en el color cuando tienen el vaso en el eje longitudinal. En el corte transversal no es tan categórico de que este vaso esté ocluido. No es tan seguro, porque aquí no están controlando el ángulo Doppler. En este sí están controlando el ángulo Doppler. Miren, la caja de color está angulada y a 60 grados prácticamente respecto a la dirección del flujo. Y esto está bueno para certificar de que ustedes están viendo, no tengo la escala, sí tengo la escala de color acá, y están con flujos bajos, con velocidades de hasta 12 centímetros por segundo, menos 12 y más 12. Es decir que están con velocidades más bajas que lo que habitualmente van a explorar una arteria. Cuando ustedes ponen el seteo de la arteria van a ver que la escala de color va hasta 40, más o menos 50 centímetros por segundo, tanto la de color como la del Doppler. Y para la vena tienen que bajarla. Acá, ¿qué pasó? Lo seteamos para la arteria, pero como tenía una oclusión arterial aguda, hay que demostrar que realmente no haya flujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el PRF y asegurarnos de que haya flujo en la vena y que no haya flujo en la arteria. ¿Eso qué significa? Que yo estoy bien con los parámetros del Doppler y que realmente estoy certificando que en la arteria no hay flujo. Lo hacemos tanto para el color como para el espectro Doppler. Eso en el eje longitudinal. El paciente a las 24 horas agrega dolor en el miembro inferior izquierdo. Y fíjense cómo también se vuelve a repetir la misma situación. Bajamos la escala del PRF porque estamos intentando ver si hay flujo en una arteria que probablemente no tenga, entonces hay que bajar la escala del PRF y vemos la presencia de la vena permeable, pero en el miembro contralateral, y la arteria femoral sin flujo. ¿Eso qué significa? Que podemos plantear que la oclusión se produce por un mecanismo embólico y que hay que ir a estudiar la aorta abdominal del paciente y prácticamente digamos que toda la aorta, las cavidades cardíacas y el callado. A veces son placas que se desprenden, trombos que se desprenden desde el callado o desde un aneurisma de aorta. Este paciente no recuerdo cuál había sido el mecanismo, cuál era la fuente embolígena, pero bueno, hizo una isquemia primero de un miembro y luego la del contralateral al otro día. Este es otro paciente también que
ya lo vimos hace un tiempo y que son fotos de mala calidad porque sacamos fotos del printer directamente, de foto en blanco y negro, pero era un paciente que tenía 65 años, era una mujer que tenía un cáncer broncopulmonar. Y vino porque tenía dolor en la pierna izquierda, pero ya de un mes de evolución. Ahí la clínica nos va a orientar a si estamos frente a una oclusión aguda o en este caso ya en una oclusión más evolucionada. Hacía un mes que estaba con dolor y no tenía pulsos y había frialdad periférica. El paciente lo exploramos en el corte longitudinal. Aquí tenemos el trípode femoral, esta es la femoral común, superficial aquí y la profunda aquí. Y en el corte transversal a nivel de la femoral común. Lo que vemos es que la vena está permeable, en este caso no tenemos el Doppler color para certificar de que estaba permeable, pero que era compresible, y al lado de la vena tenemos la arteria con un material que es ya no tan hipoecoico como al principio, lo cual es un trombo un poco más ecogénico, lo cual nos habla de mayor tiempo evolutivo, que ocupaba tanto la femoral común como la superficial y la profunda, se extendía a los dos. Y aquí es importante, el antecedente oncológico es muy importante, porque a veces estos fenómenos arteriales se producen en contextos de síndromes paraneoplásicos. Después no tuve seguimiento de esta paciente, pero pensamos que podía estar en relación con un síndrome paraneoplásico. Es más, a veces estos pacientes también plantean la confusión sobre la etiología del cuadro, pero bueno, claramente tenía un origen arterial del dolor y la ausencia de pulsos. Lo más difícil en estos pacientes es cuando ya tienen arteriopatía, ya tienen placas de ateroma, y a veces es muy difícil diferenciar una oclusión aguda sobre una oclusión crónica. Pasa algo similar con la trombosis venosa profunda. No sé si nos va a dar el tiempo para la parte venosa, pero pasa algo muy similar. Este es otro paciente también de hace unos años, que tenía 92 años y que había tenido una fractura expuesta del tercio distal del fémur izquierdo. Fíjese ya, 92 años, ¿no? Y uno piensa que va a encontrar una arteriopatía obstructiva crónica. No, no la tenía. Tenía dolor, frialdad y ausencia de pulsos distales después de la fractura, y un gran hematoma del muslo. La femoral común tenía un flujo normal para sus 92 años. Aquí ven la escala en el espectro, la escala de velocidades, llega a una velocidad de hasta 40, 50 centímetros por segundo, y un patrón trifásico con los picos normales de la femoral común, un primer pico anterógrado sistólico, uno retrógrado diastólico y un anterógrado diastólico, los tres picos. Ya cuando estamos llegando a la zona de la fractura expuesta, que fue muy difícil de explorar, veíamos que la femoral superficial, ¿qué pasaba? El pico bajaba, empezaba a bajar, llegaba a una velocidad de, fíjense acá la escala, no llegaba, apenas llegaba a 10 centímetros por segundo, íbamos perdiendo el pico diastólico, y el sector donde se había producido el traumatismo directamente no lo pudimos valorar, porque, como les comentaba, tuvo una fractura expuesta y tenía una férula, así que no pudimos explorar el sector distal de la femoral superficial ni la poplitea porque llegaba la férula hasta ese lugar, pero en los ejes de pierna no se detectaba señal Doppler, por lo cual logramos concluir que había signos indirectos de que había una oclusión aguda de origen traumático en la femoral superficial distal. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos un flujo preoclusivo proximal y una ausencia de flujo distal. Por eso podemos decir que tenía signos indirectos, porque la zona de la oclusión en sí no la pudimos valorar. Bueno, este es otro paciente, que es otra situación que pueden ver en la urgencia. Pacientes ya son un poco más complejos, porque tienen intervenciones sobre arteriopatías obstructivas crónicas para solucionarlas, y es muy habitual que les pidan controles a los bypass
después de confeccionados y sobre todo cuando en el postoperatorio no se palpa pulso distal y el paciente continúa con los mismos síntomas. El bypass puede ser con vena propia, safena invertida, o con prótesis, y cualquiera de los dos en el postoperatorio inmediato pueden tener complicaciones. Y una de las complicaciones que es muy habitual que nos soliciten es si el bypass está ocluido, como en este caso. El paciente continúa con dolor, era un bypass protésico, femoropopliteo, que en el corte longitudinal pasaba lo mismo. Veíamos la vena, perdón, la vena. Ojo que el bypass no necesariamente va en la posición anatómica, muchas veces tienen localizaciones extraanatómicas, y son mucho más superficiales y mucho más fáciles de explorar. En el bypass hay que explorar la anastomosis proximal con la femoral, que generalmente es femoropopliteo, y después la anastomosis distal con la poplitea, que son los lugares donde con el tiempo se estenosan, y después hacer el seguimiento de todo el bypass, y cuando está ocluido es muy sencillo de verlo, porque pasa algo similar que con las arterias que vimos hoy. Tenemos la caja de color que está angulada en este sentido, y aquí en este primer sector proximal vemos con Doppler color que hay flujo, pero que ese flujo es bueno registrar el espectro Doppler, que le va a pasar lo mismo que les mostré en el caso anterior, va a ser preoclusivo, y en el lugar donde se ve un material ecogénico, efectivamente no registramos, aquí está el espectro, pero no tengo para mostrarles que realmente no había movimiento sobre la línea de base, o sea que no había flujo en ese sector, con lo cual corroboramos que el bypass se había ocluido, y cuando se ocluye un bypass o cualquier otro vaso, se ocluye en un sector y esa oclusión continúa hasta la primera colateral que aparece. Por un fenómeno hemodinámico en general se extiende, y como el bypass lo único que hace es un puente entre una arteria y otra, cuando se ocluye empieza a ocluirse en un sector, lo que casi siempre se produce es que la columna que viene después, como no hay circulación colateral que le llegue, también se ocluye. Así que siempre están ocluidos en toda la longitud hasta la primera colateral, que en este caso es hasta la primera anastomosis. Bueno, eso con respecto a la oclusión arterial aguda, pero dijimos que los aneurismas eran un foco que podía producir embolias, pero también se pueden ocluir, y por eso están los aneurismas aquí, porque en la clase pasada hablamos mucho de aneurismas, de fístulas, pero no hablamos de los aneurismas. Entonces está bueno, hacer la diferencia con el pseudoaneurisma. El aneurisma en sí es el aumento de calibre de la arteria respecto a un sector sano. Hay algunas medidas para algunas arterias para decir, bueno, tiene un aneurisma. Por ejemplo, el aneurisma de aorta abdominal es bien conocido, que se habla más de 3 centímetros. Un poco menos de 3 centímetros hablamos de una ectasia. Pero ese concepto a mí me gusta, porque cualquier vaso, normalmente, arteria, se afina de proximal a distal. Entonces, por ejemplo, la aorta torácica, por ejemplo, la aorta ascendente generalmente tiene una relación 3:2 con la aorta torácica descendente. Y no es lo mismo la medida de la aorta a los 20 años que la medida de la aorta a los 50 o a los 70. Entonces siempre es importante ese concepto de ver que es un aumento del calibre respecto a los sectores proximales sanos. Entonces cualquier dilatación, por más que no tengan las medidas, podemos decir que pueden llegar a ser verdaderos aneurismas. En la poplitea, por ejemplo, no hay medidas, pero para que tengan una idea, una arteria poplitea normal tiene un calibre de 4 o 5 milímetros, así que si la arteria poplitea tiene un calibre de 10 milímetros, ya podemos decir que es un aneurisma. En la femoral común es raro que haya aneurismas, es muy raro, pero existen algunos. La femoral superficial es excepcional. Y después hay pacientes que tienen ectasias de todo el árbol vascular, son dilataciones de todo el árbol vascular, sobre todo los más añosos,
que hacen enfermedades realmente aneurismáticas, difusas, y ahí va que es muy habitual que tengan, así asocian aneurismas, los que tienen aneurisma popliteo vayan a verle la aorta abdominal, porque le van a ver un aneurisma, y a su vez, si ven un aneurisma de aorta abdominal, vayan a verle la poplitea porque la asociación es muy alta. Y bueno, y tiene todas las capas de la pared del aneurisma, que es lo que lo diferencia del pseudoaneurisma. Pueden ser de distintas formas, el más común es el fusiforme, pero también hay aneurismas saculares. La topografía, como dijimos, lo más frecuente es la poplitea, la aorta. Me olvidé de las ilíacas también es un lugar muy común, tanto la externa como la interna, los aneurismas en esos sectores, y son rarísimas en la femoral común. Se manifiestan clínicamente por una masa pulsátil y en ocasiones, en episodios agudos, pueden, como les dije, embolizar o también pueden ocluirse. Le voy a mostrar algunos casos de eso. Un caso de eso. Los hallazgos que tenemos que reportar en la ecografía y también en la tomografía es el diámetro transverso máximo, la extensión cefalocaudal, las paredes, si tiene calcificaciones, si tiene trombo mural, cómo es, cuánto mide la luz residual, si generalmente tienen un flujo turbulento en su interior, y si a veces pueden asociar o no un flap intimal. Y, por supuesto, informar si tiene complicaciones. Bueno, el clásico aneurisma de aorta, en un corte transversal, medía 8 centímetros. Es muy importante el control, el seguimiento, y el riesgo de rotura va con el diámetro y también con la velocidad de crecimiento. El aneurisma entonces lo medimos en el eje transversal máximo, y además tenemos que medir y decir las características. En este caso tiene todo un trombo mural que es bastante concéntrico, a veces es más excéntrico, y podemos medir también la luz residual. Fíjese que este aneurisma no tenía ninguna colección ni complicación, y en un corte longitudinal lo que tenemos que hacer es medir la extensión cefalocaudal. Por supuesto que los aneurismas de aorta abdominal, bueno, la mayoría son infrarrenales, son fusiformes como en este caso, pero por la ecografía a veces es difícil hacer tener bien la relación con el origen de las arterias renales, pero pueden hacer el esfuerzo de buscar las renales y ver si están, por lo menos decir si están involucradas o no, aunque eso es más resorte de la tomografía, en donde está bueno usar el reporte estructurado del informe de la angiotomografía con las medidas de la longitud cefalocaudal, el diámetro transversal, el cuello proximal y la distancia al origen de las renales, si las involucra o no, o de otros grandes vasos. Y si se extienden o no, también es importante, hasta el cono ilíaco o hasta las propias ilíacas. Por supuesto que estos pacientes se estudia la aorta completa y también se estudia hasta la femoral, porque en vistas también después al sitio de abordaje para un posible tratamiento endovascular. Y en este caso era otro paciente con un aneurisma de aorta abdominal que también estaba, veíamos la presencia de un flap y que había 2 luces permeables. En este caso estaba disecado, y ahí vemos con el Doppler color, fíjense que acá estamos explorando la aorta con el Doppler convexo, vemos las 2 luces permeables con el Doppler color. Lo que pasa también habitualmente es que en la ecografía el flujo es turbulento, en el Doppler, ¿no? Bueno, ahí están los porcentajes que hoy les decía, que no me acordaba de memoria, pero casi hasta la mitad de los casos de aneurisma popliteos tienen aneurisma de aorta abdominal. Vayan a buscarlo, porque ahí está bueno, porque ustedes ven el paciente completo y le hacen el diagnóstico. Y a su vez, si ven un aneurisma popliteo de un lado, tienen que ir a buscarle la otra pierna, porque más de la mitad de los casos tienen aneurismas bilaterales. Generalmente se ven hombres mayores de 70 años,
la mitad más o menos son asintomáticos, los aneurismas, no se palpan, no. Se palpan, sí, pero no produjeron síntomas, y cuando producen síntomas es cuando se trombosan, y ahí dan isquemia, o van haciendo émbolos distales. Y aquí les voy a mostrar un caso que es un caso de hace un tiempo también, pero que hace poquito, en otra institución, vi un paciente igualito a este, pero no lo documenté, pero ya que está les muestro este, que es igual. Es un paciente de 71 años, masculino, que tenía una isquemia aguda en el miembro inferior derecho, y estos son los hallazgos en el miembro inferior derecho. Entonces, en el primer corte vemos que la arteria poplitea estaba dilatada, estaba aneurismática. Acá no veo 28 milímetros de diámetro transversal, está acá medido, 28 milímetros, y como ven tiene un contenido ecogénico, no es un contenido anecoico. Entonces, y a su vez con doble color, el corte transversal, aunque ya les dije que el corte transversal no le dé mucha importancia, pero ni en el transversal ni en el longitudinal tenía señal con Doppler color. Fíjense que la escala del color está baja, el PRF está bajo, justamente para detectar flujos lentos, que no los tenía. No tenía, lo cual me corroboraba que tenía una isquemia aguda del miembro inferior derecho, lo cual me corroboraba que tenía una oclusión, arterial aguda. ¿Y cuál era el mecanismo? El mecanismo era un aneurisma popliteo que se había ocluido totalmente, o sea, era un aneurisma que no había dado síntomas y que en un momento se terminó de ocluir, se terminó de trombosar. Y aquí lo interesante es ver cómo se veía, porque alguien puede decir, bueno, tiene 71 años, tiene una arteriopatía obstructiva crónica. No, miren, proximal al aneurisma, la arteria poplitea es esta que estaba permeable, pero tenía una señal, como les dije, preoclusiva, muy bajita, con pérdida del patrón trifásico, y distalmente, la arteria tibial posterior tenía una señal monofásica, pero ya esta no es preoclusiva, sino que es justamente es una señal post-oclusiva, ¿sí? Monofásica, también de bajas velocidades, y a 7 centímetros por segundo, miren acá. Lo interesante, para poder salir de toda duda, es ver el miembro contralateral. Y en este paciente dijimos que hay que ir a buscar el miembro contralateral, que en más de la mitad de los casos tienen aneurisma, y ya les digo que hace menos de un mes vi un paciente igual a este, pero no son las mismas fotos, no es el mismo paciente, pero para salir de toda duda, vayan a ver el miembro contralateral. Búsquenle en la poplitea, búsquenle el aneurisma, que van a quedar como unos campeones, tienen un diámetro de 30 milímetros, un aneurisma de poplitea, pero la diferencia es que lo que está señalado con una flecha verde, y además que en este miembro no tenía síntomas, es la luz permeable en el corte transversal. Y miren aquí, qué bien que se ve en el corte longitudinal con el Doppler color, la presencia de la luz permeable, pero con el aneurisma, ¿sí? Y una señal trifásica, un poco picuda además, pero con velocidades de hasta 40 centímetros por segundo, normales para una poplitea, fíjense, el señor tenía 72 años, y una arteria tibial anterior totalmente normal, trifásica, ¿sí? Entonces, este paciente, podemos decir que tiene un aneurisma popliteo bilateral, que está parcialmente trombosado a izquierda, y que a derecha se ocluyó y determinó una oclusión arterial aguda, y le dio los síntomas al paciente. Estaría bueno también mirarle la aorta. En este paciente no lo tengo, pero en el que les cuento de la vez pasada, tenía un aneurisma de aorta abdominal. Y clínicamente también la cirujana vascular justo vino en el momento que yo estaba haciendo el estudio, lo palpó y enseguida vio que era una oclusión aguda porque tenía el miembro frío, sin pulso, totalmente asimétrico con el contralateral, y le miramos la aorta
Le buscamos la aorta, tenía un aneurisma contralateral que estaba permeable y la aorta tenía un aneurisma de aorta. Localizaciones raras, como les dije, este también es un caso viejo, en blanco y negro, aneurisma femoral común derecho, es raro, corte transversal, corte longitudinal. A veces son pacientes que tienen alguna enfermedad que les da displasias vasculares, dilataciones, como por ejemplo, ayer vimos acá en el hospital un paciente que tenía un Marfan. Hay algunas enfermedades que predisponen a que el paciente tenga aneurismas, octasias, debilidades de la pared muscular. Este tenía un aneurisma femoral común, no sé qué enfermedad tenía de base, pero los hallazgos son muy similares. Y bueno, no voy a repetir lo del pseudoneurisma, pero es importante, la discusión que tuvimos el otro día, pero el pseudoneurisma en sí está rota o derrumpida la pared arterial y se forma un saco que en realidad es el que va a contener ese pseudoneurisma, que por su genio evolutivo puede tener alguna complicación como ser la ruptura cuando va aumentando de diámetro, pero también les dije que espontáneamente cuando son chicos pueden trombosarse. Pero el pseudoneurisma no tiene ni media ni íntima porque está rota y lo contiene la adventicia y los tejidos que hay alrededor. Ya hablamos a que podía ser secundario, vemos muchos de estos acá en el hospital y también se manifiestan como masas pulsátiles. El tratamiento puede ser quirúrgico o, como les dije, la compresión por ecografía, guiada por ecografía. Los hallazgos que hay que determinar del pseudoneurisma es el tamaño, el número de sacos, como les dije, que a veces pueden ser complejos, cuánto mide el cuello y la presencia de trombosis, y que puede medir el espesor de la trombosis viral y el espesor de la luz o el diámetro de la luz permeable. Los signos del yin y yang con el Doppler color y en el Doppler espectral, lo que se llama el to and fro, y el Doppler tiene una gran sensibilidad y especificidad con la limitación cuando hay grandes hematomas, como les comenté. Aquí, este es un caso de la literatura, pero hemos visto una cantidad de casos de estos, pero claro, a veces uno no los documenta, porque a veces son pacientes que uno resuelve en la urgencia, pero lo que hay que ver es el cuello, tratar de medir el cuello, ver el diámetro del pseudoneurisma. En este caso estaba todo permeable y se forma esta imagen del yin y el yang, que está explicada por esto, que la sangre entra por el cuello, entra y como no puede salir porque está contenido, vuelve a salir por el cuello hacia la luz sistémica, o queda dando vueltas dentro del propio pseudoneurisma. Y entonces, si yo pongo el espectro Doppler aquí, lo que tenemos es una entrada y una salida, y es el espectro de to and fro que se forma que es de entrada y salida, si ponemos el espectro dentro del cuello, o en la zona del cuello. El espectro tiene que ir puesto acá. Eso es lo que me va a certificar este tipo de espectro, que lo que estoy viendo acá es un pseudoneurisma, con el yin y el yang en el Doppler color, y el espectro dentro, posicionado la muestra espectral en el cuello. Este es un caso, como ven, esto es foto de la pantalla, porque en el momento en que yo hacía muchos Doppler acá en el hospital, era residente como ustedes y me hacía todos los Doppler del hospital, sacamos, no teníamos digital, ahora realmente no documentar esto es un crimen, porque con cualquier celular sacan la foto de la pantalla, o lo mejor en realidad es guardarlo en JPG o incluso un video, pero bueno, estos eran fotos de pantalla, y era un paciente que tenía el equipo del Ultramar viejo, no sé si alguno lo llegó a conocer, tenía un posoperatorio en una cineangiocoronariografía, venía con un hematoma en la región inguinal derecha, cosa de todos los días acá en el hospital, y querían descartar un pseudoneurisma, y tenía como dos sacos. Si ven acá, estaba un poco difícil de interpretar, porque acá tenía un saco acá, que era el más superficial,
con el yin y el yang, que se ve espectacular, con un corte transversal, y otro saco más profundo, y aquí recién estaba el paquete femoral común. Es muy importante decir de qué arteria depende, si es de la femoral común, de la ilíaca, de la femoral superficial. Y aquí se ve la zona del cuello, que hay como un mosaico de color, y acá se ve el espectro, como les dije, que miren qué lindo que es a la foto del libro, muy parecida el to and fro, cuando ponemos el espectro, la muestra del Doppler en el cuello. Bueno, este es otro menos frecuente, pero que lo vemos, son los accesos radiales. Cuando hacen algún acceso por vía radial, también muchas veces nos piden ver cómo está la arteria radial, si se ocluyó, porque es una complicación, o en este caso tiene un pseudoneurisma. En el modo B, miren qué lindo que se ve el cuello, la comunicación con la arteria radial, y con el Doppler color, la presencia del saco, del pseudoneurisma, que tenía medimos el cuello acá, medimos el saco, y tenía un pequeño sector del saco que estaba trombosado. En la arteria tenía un flujo normal, no estaba ocluida, y en un corte transversal intentamos demostrar el yin y el yang, que en este caso no se veía tan lindo como en el caso anterior. Bueno, también fístulas arteriovenosas ya son más complejas, es tema de otra clase. Una de las complicaciones de la fístula arteriovenosa puede ser la presencia de un pseudoneurisma. Esto ya es un poco más complejo porque hay que ver dónde se produce el pseudoneurisma. En este caso tenía un sector permeable y un sector de trombosis mural, pero para eso podemos dar otra clase, que Marcelo dijo que tenía preparada una clase de fístulas. Podemos ver una clase de eso, de fístulas de diálisis, ¿no? Y bueno, de las traumáticas, redondeando un poco lo que habíamos hablado el otro día, este era un herido de bala, 16 años, masculino, que tiene una masa pulsátil en el muslo izquierdo, y que la arteria, este es importantísimo, la arteria femoral superficial, fíjense el espectro, la vena femoral superficial, miren el espectro, y este paciente tenía además, se veía una imagen con el signo del yin y el yang, que correspondía también a un pseudoneurisma. Este paciente tenía las dos cosas asociadas, la fístula arteriovenosa y el pseudoneurisma. ¿Y cómo sabemos que es una fístula? Porque tiene un flujo de baja resistencia, casi como si fuera una carótida en la femoral superficial, y un flujo arterializado en la vena. Entonces, eso nos hace pensar que hay un sector de comunicación directo de arteria y vena, y es lo que nos orienta a que el paciente tenga, además del pseudoneurisma, una fístula. Y aquí está la explicación, que está tomado del Pollack, estos cuadritos, y el anterior también lo tomé del Pollack, en donde la arteria proximal tiene un flujo como de una carótida de baja resistencia, y la vena eferente a la fístula tiene un flujo arterializado, y eso es proximal a la fístula. Después, distalmente la arteria puede retomar un flujo normal, y la vena a veces puede retomar un flujo normal o no, y esto es lo que nos va a hacer sospechar la presencia de una fístula. Este es un paciente que vimos en el hospital también hace un tiempo, 18 años, masculino, tenía una herida de bala en muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida, y los pulsos estaban presentes. Nos pidieron el Doppler, y lo que le vimos era que la arteria estaba permeable, la femoral superficial, pero lo que había era una trombosis de la vena longitudinal, en un corte longitudinal, una trombosis de la vena. Aquí los hallazgos son al revés de lo que venía mostrando, porque los hallazgos son en la vena. Pero les dije, miren siempre la vena cuando están frente a heridas traumáticas. Este paciente tenía una trombosis de la vena, pero además tenía hallazgos que hacían pensar que tenía una fístula arteriovenosa, que no vimos, que uno tiene que intentar demostrar, que en este caso creo que es la comunicación directa entre la fístula y entre la arteria y la vena,
tiene que ir a demostrar esa fístula, pero si no, podemos tener signos indirectos. En este caso, como signo indirecto teníamos que la arteria femoral tenía un flujo de baja resistencia, y la vena no lo pudimos constatar porque la vena tenía además una trombosis, o sea que este paciente era un poco más complejo, tenía una fístula arteriovenosa y además tenía una trombosis venosa traumática por lesión de la vena. La arteria poplitea, distalmente, tenía un flujo normal, porque a veces estas fístulas pueden producir robos, que en este caso no lo tenía, y la vena, ¿qué le pasaba a la vena? Tenía un flujo arterializado, aunque sea distal a la fístula, puede tener repercusión la fístula arteriovenosa sobre el sector distal en la vena poplitea. Esta vena no tenía un flujo normal, pero proximal estaba trombosada. Y bueno, creo que este es el último caso que les voy a mostrar, que este sí lo documenté, porque lo vi hace unos 15 días, justo cuando estábamos preparando el tema. Era un paciente que venía por edema del miembro inferior izquierdo, que le apareció después de un cateterismo, y que en el paciente le habían dicho que cuando tuvo el cateterismo tuvo una complicación, que él me dijo lo que era, pero les voy a mostrar el caso porque es el último, porque no nos va a dar para la parte venosa, pero en realidad, lo que tenía era un edema de miembro inferior izquierdo muy importante después de ese cateterismo, y yo lo que veía era que la vena femoral común tenía un flujo que parecía un flujo arterial. La arteria femoral común tenía un flujo bastante normal, trifásico. Pero la ilíaca izquierda, ahí me fui a ver un poquito más proximal, la ilíaca izquierda, la vena, tenía un flujo también como muy pulsátil. Entonces, el edema del miembro inferior izquierdo no tenía trombosis, que bueno, era una cosa importante que querían descartar, no tenía trombosis venosa profunda, pero sí tenía un edema importante, y yo lo atribuí a como una hipertensión venosa. Y el paciente lo que me había dicho es que en ese cateterismo, que fue complicado, le dijeron que había tenido una fístula en la zona pelviana. Entonces fui a ver la historia, el paciente tenía una fístula con la hipogástrica, entre la arteria y la vena hipogástrica. Entonces fui a buscarla. Y el paciente tenía en el sector ilíaco interno un sector donde las velocidades aumentaban casi hasta 3 metros por segundo, que asumí que era la conexión, la persistencia, porque la habían reparado, pero no la pudieron reparar totalmente, de la fístula arteriovenosa. ¿Y qué sucedía? Se producía una especie de hipertensión venosa y una sobrecarga sobre el miembro inferior izquierdo, incluso había desarrollado varices que el paciente antes no tenía, por esa fístula que presentaba el paciente. Así que bueno, lo dejé para el final porque lo vi hace poquito, pero bueno, está bueno relacionarlo con los antecedentes y tratar de ir a explorar y buscar más cosas de la que nos piden, porque a veces nos piden el miembro inferior y bueno, tenemos que, como en este caso, ir a explorar el sector ilíaco. Si vemos algo en la poplitea, un aneurisma, ir a ver el contralateral. Y muchas veces, para salir de dudas, también está bueno mirar el miembro contralateral, para ver qué tipo de patrón arterial tiene en el miembro contralateral. Bueno, hasta acá era la presentación. No sé si quieren preguntar algo. Vamos a sacar esto. Están callados. Pongan algo en el chat. ¿Están? ¿Habla alguno? Esperen un poquito que estoy tratando de... Me está poniendo cosas en el chat y no veo. Listo. No puedo poner acá. Voy a dejar de compartir. Así veo a todos. Todo.